Bueno, bienvenidos a la última sesión de este segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación en el Perú, un evento que nos ha tenido trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero con esa gran alegría de tener tan excelentes exponentes del periodismo en este país. Y por supuesto, haciendo colaboración internacional, que lo verán en los siguientes días. Mañana tenemos a todo el día panel de Colombia y el viernes un panel internacional con expositores de Estados Unidos, España y toda América Latina. Entonces, esperamos estar muy pendientes de sus redes sociales y de la información que estaremos enviando a sus correos. Por ahora vamos a dar inicio con los expositores que les decía anteriormente que nos iban a acompañar. Muchos de ustedes ya los conocen, ellos han estado pues en televisión nacional y en radio. Así que no necesito presentarlos tanto, pero por supuesto voy a iniciar con Miguel Figueroa. Él es un divulgador neurocientífico. Entonces ustedes dirán, wow, yo también he estado compartiendo con él experiencias en Colombia y en toda Latinoamérica y hoy quiero preguntarle cómo se hace divulgar neurociencias y temas de psicología. Te has ganado un espacio en televisión y eso también es algo muy bueno y estás posicionando estos temas. Bienvenido, Miguel, y cuéntanos tu experiencia. Gracias, Tania, gracias al panel, a Jesús, a Mario por estar aquí. Bueno, primero es un placer, ¿no? O sea, yo soy biólogo de formación, o sea, soy de formación científico y luego de eso estudié una maestría en psicología, estudié un posgrado en detección de mentiras y lenguaje no verbal, bueno, soy un amante de la lectura y del estudio, soy un tipo que estudia y que disfruto mucho estudiar. Y eso es uno de mis grandes placeres, el leer. Y tengo otro placer que es tan pesado como el primero, que es el de comunicar. Entonces yo, por ejemplo, no sé si le pasa a Jesús o a Mario, que cuando yo estoy leyendo algo, estoy pensando en cómo lo voy a contar. O sea, es un asunto casi que estás amarrado para la comunicación. Me encantaría leer solo para mí, pero hay algo que me hace siempre pensar en, esto lo voy a narrar así, esto lo voy a contar así. Y eso, creo yo, hace que tenga el deseo de la comunicación de manera innata. O sea, viene conmigo, no lo he desarrollado, no lo he ido conociendo en el camino, creo que ha venido conmigo. Entonces, y otra de las cosas que me gusta es ser un mirón. Yo miro, todo el tiempo estoy mirando cómo la gente se comporta. ¿Qué hace la gente cuando va a comprar? ¿Cómo deciden una compra? ¿Cómo hacen por qué se casan? Eso es una gran pregunta. Eso solo podría, es múltiples tesis doctorales. Entonces, siempre estoy tratando de entender por qué la gente hace lo que hace, cómo la gente toma decisiones. Y hay mucha investigación al respecto. Y además es investigación tremendamente cercana, no en el sentido de que la gente pueda acceder a ella, sino en que cómo esta investigación la gente lo puede utilizar. Y aquí es donde yo creo que encontré una posibilidad mayúscula. Cuando vi que, oye, estos datos son temas increíbles, la gente debería saberlo. Eso es lo que yo pienso, siempre lo he pensado. La gente antes de hacer una compra debería saber esto. La gente antes de decidir si se va a casar o no tendría que tendría que analizar esto. La gente antes de hacer lo que haga tendría que pasar por esta suerte de filtro, de saber cómo funciona el cerebro. Y eso es lo que busco todo el tiempo transmitir. ¿Qué pasa en el cerebro cuando uno toma una decisión? ¿Cuánto de nuestras decisiones son racionales? ¿Cuánto es emocional? Yo siempre ando, por ejemplo, con Sofía. ¿Quién es Sofía? Sofía es mi cerebro. Entonces, siempre estoy, aquí les traigo, de hecho, hace unos minutos estuve terminando de editar una conferencia y siempre tengo a Sofía. Aquí está, les presento a Sofía. Y Sofía se llama Sofía por el conocimiento. Y siempre estoy explicando. Entonces, en un momento alguien me dice, Miguel, pero yo tomo una decisión. ¿Por qué soy a veces tan iracundo cuando me molesto? Entonces yo digo, mira, vamos a explicar el cerebro. Y saco al cerebro y lo muestro. Y hago que las personas, y esto es muy interesante, y creo que es además una reflexión para los productores. Porque a veces menospreciamos la capacidad intelectual o el deseo de aprendizaje del público.
Y a veces los productores asumen que no, esto es muy complicado, no lo van a entender. No, esto es, esto no funciona, esto es cultural. Y como es cultural, lo mandamos al fondo. Esto es para las 3 de la mañana antes de amanecer campesino, ¿no? Entonces, lo ponen en una posición tan pesada que uno tiene que uno empieza a creer que no funciona de verdad, pero que nos den una grieta de su espacio y lo aprovechamos. Somos como una semillita de esas que no se ven, pero que están por todos lados. Hay una pequeña grieta donde hay un poquito de tierra y un poquito de agua y ahí brotamos los investigadores y los divulgadores científicos. Yo siento que, y lo he visto con mi expertise, que la gente ama saber más y ama además sentir que está sabiendo más. Y cuando va a y ve la televisión, a mí me entrevistan muy a menudo en algunos canales donde no se espera que se hable de neurociencia y empezamos a hablar de neurociencia y tú habrías dicho, la gente va a pasar el canal porque ellos miden el rating minuto a minuto. Y no, por el contrario, la gente se pega, se adhiere a eso. ¿Por qué? Porque sabe que ha salido con algo más. Sabe cómo, por ejemplo, en temas psicológicos o psicobiológicos, porque yo me meto más al mundo de la psicobiología que la biología, la gente entiende por qué hace lo que hace, cómo toma las decisiones que toma, por qué tomó tal decisión, por qué a veces uno es tan inteligente y a veces tan brutal. ¿Por qué nuestras poblaciones, el Perú se comporta a veces con una celestialidad tan espectacular y a veces somos tan primitivos? Eso se puede explicar con conceptos de la biología, de la etología, de la neurociencia, de la psicología, de la psicoevolución. Entonces, eso amamos saber, porque me reconozco. Hay una estrategia que yo siempre empiezo, siempre utilizo cuando estoy hablando o transmitiendo neurociencia o comportamiento humano, es, ¿te ha pasado qué? Siempre, o no siempre, pero casi siempre empiezo con alguna cosa como, ¿te ha pasado alguna vez que? Y digo algo. Y claro, busco esa frase, hay un tipo de redacción muy interesante que le llaman la pirámide invertida, en la que tienes que empezar con algo bien punch, bien arriba. Entonces, cuando yo digo, ¿alguna vez, por ejemplo esto ya, alguna vez te ha pasado que has estado discutiendo con alguien de manera efervescente, acalorada, en la que tú le decías una cosa, la otra persona decía otra cosa, tú le decías una cosa y tú le decías otra cosa, y luego de eso, luego de la discusión, cuando tú te estabas yendo, se te ocurrieron las mejores ideas y dijiste, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no le argumenté así? ¿Por qué nos pasa eso? Y nos pasa eso porque, y empiezo a explicar. Pero claro, si yo empiezo con algo como el cerebro está dividido en 18 partes, una de ellas se llama cerebro límbico, la gente, o sea, no puedo empezar con la parte más densa, sino con la parte más que se conecta conmigo. Los economistas conductuales, Daniel Kahneman, Richard Taylor, le llaman a eso el efecto de la confirmación. Cuando yo escucho algo que confirma lo que me ha pasado alguna vez, instantáneamente me adhiero a ese dato y lo escucho mucho más. Entonces, creo que hay muchas cosas aquí que uno puede, yo no creo que todavía hayamos logrado algo importante, creo que estamos empezando, creo que la pandemia nos ha dado oportunidades además, pero creo que hay mucho más. Una estrategia es, hay que argumentar y hay que estructurar nuestro mensaje científico de una manera muy pegajosa, muy utilitaria, y poco a poco vamos a poder complejizarla. Por ejemplo, a veces nos ponemos a hablar de neurociencia y filosofía. Tú podrías decir, esto está destinado para el fracaso, ¿no? O sea, qué combinación para más aburrida. Neurociencia y filosofía, por favor. Y termina siendo tremendamente atractiva y nuevamente porque las personas empiezan a disfrutar el saber más. Y hay que ayudarles a que se den cuenta todo lo que han aprendido. Hay un autor que se llama Martin Seligman, investigador de la psicología positiva. De hecho, creo que es el padre de la psicología positiva. Y él dice, la gente más feliz en el mundo es la gente no solamente que aprende, sino que sabe que está aprendiendo. Cuando nosotros ayudamos a la gente a reconocer no solamente que ha aprendido, sino que sabe que ha aprendido, en ese momento ellos dicen, por Dios, qué buen programa, qué buen espacio, qué buen canal de YouTube, porque saben que no han salido como han entrado. Y además dicen, lo voy a aplicar en mi trabajo, lo voy a utilizar con mis hijos, lo voy a utilizar en mi vida propia.
Entonces, creo que ahí hay mucho. También creo que nosotros los divulgadores tenemos que siempre estar a la vanguardia, aunque creo que esa frase suena tan cliché, tan pegada, ¿no? A estar siempre en el tiempo. O sea, leer permanentemente, saber qué más hay, porque si no, estamos comunicando refritos, ¿no? No sé, escucho a veces que alguien está contando investigaciones de los 90s, de los 80s, imagínense, no es que esté mal, pero en una época en la que tenemos todo tan cerca, en la que todo puede estar a un clic de distancia, eh, hay mucho para dar a las personas que está sucediendo ahorita. ¿Cuántas investigaciones al día en neurociencia o comportamiento humano se deben de publicar? Cientos de investigaciones. Y uno puede escarbar solamente la superficie y se encuentra 20 o 30. Entonces hay que encontrar formatos. En la televisión hay formas, pero no, tal vez no es el lugar, es un lugar bonito, pero creo que no es el futuro, ¿no? El futuro va a ser las redes, creo yo. Igual Jesús en esto sabe muchísimo y él va a poder orientarnos, darnos un norte mucho más certero. Por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar la historia para hacer investigación científica, o sea, cómo contar una investigación científica en lo que dure una historia. Y al principio me parecía terrible, ¿no? Y yo me molestaba. Y me acordé de una frase de los estoicos, de esta filosofía tan bonita que dice, hazte amigo de lo inevitable. Si lo puedes evitar, evítalo, pero si no lo puedes evitar, hazte amigo. La historia es inevitable. La gente ama ver las historias de Instagram. Entonces, ¿cómo puedo narrar una investigación científica en una historia de Instagram? Entonces, rápidamente ya encontré un formato donde empiezo siempre con ¿te ha pasado qué? Luego cuento la investigación y luego hago el call to action, que es algo para que la gente se lleve para practicarlo en su vida. Ese tipo de cosas lo voy aprendiendo. Yo primero era un fanático del Facebook porque me permitía escribir más, lograba más cosas, pero ahora me he dado cuenta que el Instagram puede darnos algunas grietas interesantes para investigación científica. Eh, TikTok tengo el canal, pero está muerto, o sea, todavía no he encontrado la forma, ya la encontraré, es cuestión de pensar y repensar, y habrá formas de, mientras bailo, cuento una investigación, no tengo idea todavía qué voy a hacer, si ustedes tienen alguna idea me la pueden compartir y a ver qué hacemos. En general, siento que estoy acabando el tiempo, me dijeron 15 minutos, estoy cerrando. Siento que, para resumir, que el espacio hay que lucharlo, no va a llegar solo. Siento que hay mucha producción que está subestimando al público y por lo tanto hay que nosotros demostrar que el público tiene hambre de conocimiento bueno. Pero por nuestro lado tenemos que contarlo bonito, tenemos que estructurarlo bien, tenemos que hacerlo atractivo, pegajoso, tenemos que hacer que la gente sienta que lo puede utilizar o que puede reflexionar, que le dé placer, que le dé dopamina. Eso es la segunda conclusión que quiero dar. Y la tercera es que también hay que seguir explorando los medios, en las formas. Las redes sociales podría ser una forma de decir cómo se ha destruido el cerebro humano, porque podríamos decirlo. Y argumentos tenemos bastantes. ¿Qué terrible adicción las redes sociales que hace que las personas no puedan profundizar en nada porque están pasando de temita en temita, como decía Martin Heidegger, esa avidez por la novedad. No hay forma de profundizar, ya no tenemos esa capacidad. Creo yo que nuestra labor de divulgadores científicos es volver a la gente a tener esa capacidad de detenerse, de reflexionar, de disfrutar el proceso del entendimiento y de aplicar eso en el futuro. Espero que con esas tres conclusiones haya podido ayudar a ustedes en lo que necesiten. Gracias. Excelentes conclusiones y ya estamos entendiendo por qué eres tan popular con el tema de neurociencia en la televisión. Pero ahora, imagínense que vamos a saber matemáticas en la televisión. Bueno, acá tenemos a Mario Cortijo, que es presentador y conductor de Mundo Matemático en TV Perú, quien nos va a contar cómo se hizo posible. Mario, bienvenido y te escuchamos. Hola Tania, muchísimas gracias por invitarme, por estar acá. Miguel, muchísimas gracias por todo lo que has mencionado. Realmente he aprendido muchísimo escuchándote en estos 15 minutos. Te agradezco por eso. Bueno, sí, para los que no me conocen, me llamo Mario y mi oficio es ser actor. Entonces actúo,
pero también pues conduzco, ¿no? Y también puedes locutar, entonces haces un poco de todo, ¿no? Te vas adaptando a lo que sucede. Y un poco así pasó esta noticia, ¿no? En pandemia, sin trabajo y preocupado, ¿qué va a hacer de mí? No sé qué. Me relajé, disfruté lo que la pandemia nos ha enseñado, creo que todos hemos aprendido algo de estos meses. Y de pronto salió esta oportunidad de conducir un programa de matemática. Y yo me quedé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Además, soy justamente de las personas que no les fue bien en matemática en el colegio, ¿no? Para colmo, ¿no? Estudié comunicación en la Universidad de Lima, porque justamente no quería ver matemática. Esa era una de las razones. Y de pronto tenía que ahora ser profesor de matemática en televisión nacional. Yo decía, ¿por qué? Y bueno, felizmente yo no era el profesor, menos mal, además no hubiera sido muy ético. Sin embargo, fui el alumno en este programa. Y ser el alumno en ese programa donde había un profesor de matemática piurano, muy bueno, me dio la oportunidad de poder encontrarme con el alumno que fui hace muchos años. Y pude cerca de poder cambiar realmente el enfoque, ¿no? De cómo nos han enseñado las ciencias de una manera bastante vertical, bastante ajena, bastante dura, ¿no? Y hasta juiciosa, ¿no? El que no sabe es un bruto y el que sabe, pues, que pasa el examen, ¿no? Y es parte del grupo de los que pasa. Entonces, eso fue una experiencia pues, casi traumática, ¿no? Para mí y para cuántas personas más, ¿no? Que hemos estudiado en el colegio entre los 90 y comienzo de los 2000. Entonces, ahora tuvimos la oportunidad como equipo de poder decir, vamos a enseñar matemáticas, pero de otra forma, ¿no? De una forma, justo como mencionaba Miguel, que te sea funcional, ¿no? Que realmente hay un call to action, realmente saber esto es porque primero, que es bravazo, porque tiene mucho sentido, como la matemática son el lenguaje del universo, eso también aprendí. Y segundo, porque realmente haces un montón de cosas sin ser consciente de esas cosas, ¿no? Y cuando ves la cantidad de física y de matemática y de ciencia que hay detrás de las cosas que hacemos, creo que las admiras mucho más. Y ahí hay arte. Entonces, algo que yo quería traer a la mesa para conversar y dialogar es esta relación muy estrecha que existe entre el arte y la ciencia. Durante mucho tiempo, a mí como artista, me han enseñado que la ciencia no es lo mío y hasta el punto que en un momento me la creí. Pero fueron gracias a las experiencias que viví que logré armarme de valor y realmente, no, conseguirme como aprendiz, ¿no? Como realmente aprender lo que se me presente. Y le abrí las puertas a esto. Y gracias a eso creo que es una experiencia muy bonita darte cuenta de la relación que existe entre la ciencia y el arte. Es como si la ciencia fuera el lenguaje, ¿no? Del universo y el arte es una expresión humana de ese lenguaje. Y esa es la reflexión que quería dejar, que quería dialogar y acerca también después de la importancia, y les agradezco a todos ustedes, científicos y divulgadores científicos, de poder realmente conectar con la gente, porque a veces olvidamos por qué hacemos todo esto, ¿no? No estamos avanzando en la ciencia o divulgando científicamente datos sobre neurociencia y más cosas, sino más que para el servicio, más que para hacer esto a los demás, ¿no? Desde esta perspectiva tan humilde, eh, ha sido precioso haber escuchado a Miguel y estoy seguro que voy a seguir maravillándome escuchando a los demás expositores que tienen cosas muy interesantes que decir. Así que eso es todo conmigo, Tania. Muchas gracias. Excelente, yo creo que muchos de los que están viendo actualmente esta transmisión y los que van a verla en diferido se van a identificar contigo. Yo creo que son muchos y qué bueno que peruanos como tú estén ya con el chip de la divulgación. Y vamos ahora con el reconocido Jesús Vélez, quien es conductor radial de RPP y es editor de la sección de tecnología. También hablamos de periodismo y tecnología. Bienvenido, Jesús. Cuéntanos, Uh, tecnología del consumidor en medios. ¿Qué tal nos va haciendo ese trabajo? Me quiero matar. No, mentira, todo bien. Bueno, buenas noches primero, gracias a todos por estar aquí. Encantador lo que dijo Mario, en verdad. Me hizo acordar lo que dijo Galileo en un momento, que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Y es justamente un poco esa manera tan fantástica de encontrar patrones universales, de estar sumamente sensibles a
todo lo que nos rodea, sea ciencia, arte o lo que venga y hacia donde vaya. Y bueno, Miguel, yo creo que vas a tener que empezar a suscribirte a la cuenta de TikTok de Bill Nye, que tiene una cuenta de TikTok maravillosa, y desde ahí pues más o menos tendrás una hoja de ruta de lo que podrías hacer, sumarle la vocación que tienes para comunicar las cosas que te nacen y que sabes, pues las plataformas son solo eso. No hay un truco, no hay un manual de estilo escrito, las redes evolucionan como los seres humanos, somos sociedades fotografiadas en momentos de la historia y hoy somos sociedades digitales que plasmamos cosas en lo digital y no tenemos que pedirle permiso a nadie cómo hacerlas, simplemente si las queremos hacer, las hacemos. Y yo creo que con el contenido que siempre tienes, pues vas a llegar bastante a una red que necesita, creo, todavía un reajuste o varios todavía. Bueno, yo quiero arrancar un poco esto diciendo un statement que me quiero quitar del pecho, y es: los periodistas de tecnología de consumo no somos técnicos. No vamos a reparar tu teléfono, no vamos a saber cómo hackear la cuenta de la abuelita, no te vamos a decir absolutamente nada de rudimentos técnicos porque no somos técnicos, somos periodistas que nos encargamos de contarte las novedades que trae el mundo de la tecnología de consumo. Y eso es una guerra diaria. Y a mí no me molesta darle soluciones a la gente porque al final de cuentas en familia.com, que es mi programa de radio, pues hago eso. Pero ya cuando me encargo de la dirección de un medio como Newsgeek, que es el portal de tecnología de RPP, pues se me hace más complejo todavía porque los enfoques son distintos. Y a veces uno, como yo lo señalaba Miguel hace un rato, ¿no? Los medios nos dan pequeñas oportunidades para realmente destacar este tipo de contenido. Y a veces los medios nacen con prejuicios, sobre todo cuando son generalistas. Y no quiero quitar de la discusión a mi casa, RPP, porque también he tenido que pelearme ahí. O sea, yo trabajando tecnología en RPP tengo poco más de 2 años. Haciendo radio de tecnología tengo 5. Haciendo radio en RPP tengo 21. Trabajado en musicales, he trabajado en la ex Radio Capital mucho tiempo, he trabajado en Estudio 92, pero mi crecimiento sobre este tema fueron podcast, fue YouTube y fue toda esta corriente que a inicios de la década del 10, qué viejo suena decir la década del 10, pero es 2010, pues germinó en mí toda esta necesidad de satisfacer la curiosidad que tengo, que siempre he sido muy curioso, he roto muchas cosas en mi vida, las voy a seguir rompiendo, pero creo que en el romper cosas está el aprendizaje. Y gran parte de mi lucha constante es justamente hacer entender al medio que, a su vez, aclarándole al medio, le aclaro a la audiencia, pues que mi trabajo no es hacer publireportajes. Mi trabajo es cubrir información y analizar el momento de dispositivos. Así como un periodista de política analiza la realidad de un partido político, su estructura, sus funciones, su proyección a futuro, su capacidad moral, ética para poder dirigir una nación, pues también nosotros, bajo una perspectiva similar, en un enfoque de otro mercado, pues hacemos lo mismo. Decimos lo bueno y lo malo, sabemos un poco nuestra función de servicio hacia el consumidor, que básicamente es eso. Y nuestras peleas siempre son por no hacer publireportajes, por hacer análisis. Lo que pasa es que ahí viene un poco el tema de lo que decía Miguel en un momento. No lo van a entender. Y hacer que no solamente el medio entienda nuestro rol imparcial en todo esto, sino que la audiencia también sepa que nosotros por momentos vamos a ser ciertamente disruptivos y empezar a colocar conceptos nuevos. Decir a la gente, o no explicar a la gente en un momento Android, o no explicarle en un momento iOS, o no explicar en un momento cómo funciona un procesador de 7 nanómetros versus uno de 5 nanómetros. Situaciones que en algún momento se van a volver tan estándares como decir a la gente que vio un tema. Hoy, seguramente cuando hablamos de vimos esto, no hablamos de dónde lo vimos. Simplemente lo hemos visto. Y no interesa si lo has visto en Facebook, si lo has visto en Instagram, si lo has visto en tele, si lo has visto en cable, si lo has visto pegado en el piso. Lo has visto. Y nuestra generación es parte un poco de el off and on de la internet. Que para nosotros, lo digo, no es mi generación, tengo 43 años, soy generación X, no me digan boomer, y somos de la generación que prende y apaga el router. O sea, así de sencillo, que vivimos offline y online. Sin embargo, a la generación a la que yo me dirijo, porque es la que va a empezar a consumir con más vehemencia el tema de tecnología de consumo, tengo que ponerme en sus zapatos y decir, ok, esta gente está conectada todo el día y no diferencia
Y tampoco tiene por qué diferenciar su vida digital de la real, porque al final de cuentas es una vida con múltiples visiones. Así que en ese punto, pues todos estos años he buscado maneras simples, directas de explicar qué te sirve, qué no te sirve. Si me dicen, ¿cuál es el mejor teléfono? Le digo, no existe. ¿O cuál es el mejor producto? ¿Qué me recomiendas? Tú no recomendarías a nadie un perfume. Tú no recomendarías a nadie una prenda porque simplemente podría no gustarle. Mi trabajo en tecnología no es decirte que te recomiendo yo, es entender qué necesitas para saber entre las opciones que tú necesitas qué puede encajar con tus necesidades. Y en ese punto, a lo largo de estos años, pues las marcas te capacitan. Las marcas te dicen qué hacen, cómo desarrollan el asunto. He tenido la chance de viajar a diferentes lugares del mundo en los últimos 5 años en que me dedico a esto como mi trabajo principal. He estado en China viendo fábricas, he estado en Londres viendo cómo se implementa el tema de la tecnología, he estado en París, he estado en Las Vegas, he estado en San Francisco, he visitado Google, he estado en medio mundo recorriendo y conversando con gente que se encarga justamente del desarrollo de estas cosas. Es a la gente a la que tengo que preguntarle directamente cómo haces esto o por qué no haces esto. Así como cuando uno está en su casa y dice, ¿por qué mi teléfono no puede hacer esto? Yo como periodista de tecnología tengo la oportunidad de preguntar a la persona que inventó eso o que desarrolló esa tecnología, oye, ¿por qué no haces esto? Soy un canalizador también de las dudas de los usuarios. Y esa capacitación constante, pues a mí, ¿qué me genera? Antecedente. Y los periodistas necesitamos manejar antecedente. El tema del periodismo de tecnología no dista para nada del ejercicio periodístico tradicional. Nada más que nos dedicamos, así como tú te dedicas al fútbol, o a la política, o a la actualidad, o a la economía, yo me dedico a la tecnología, pero manejo el mismo rigor académico. Yo soy licenciado en periodismo y conozco justamente los elementos éticos, las maneras de construcción en diferentes formatos. Bueno, RPP es multiplataforma. O sea, sabemos cómo desarrollar múltiples contenidos en diferentes formatos. Pero lo divertido de mi trabajo es la cantidad de antecedente que debo aprender. Porque cada año, cada 6 meses o cada 3 meses, la tecnología de consumo da saltos exponenciales en diferentes ámbitos. Seguramente hace 2 años no hubieras pensado que tu refrigeradora necesitaba una conexión a través del Wi-Fi y que tuviese Android para determinar a través de algoritmos de inteligencia artificial en qué momento tienes que comprar huevos nuevos. Porque no lo teníamos como paradigma. O de repente piensas de, mira, la antena que está en la esquina de mi casa no llega el Wi-Fi. O sea, situaciones muy cotidianas que hoy se enraizan con nuestros hábitos. Ya decía Louis C.K. en un monólogo muy intenso que él suele tener, diciendo que somos de la generación que subestima, por ejemplo, que a 10.000 pies de altura puedas ver Netflix, o tengas un baño, o que tengas aire acondicionado, y que cuando llegas a tierra digas el vuelo fue una porquería. O sea, no estamos valorando realmente el momento tecnológico que estamos viviendo, y lo estamos subestimando a mi teléfono no funciona. Y es un poco mi trabajo el rescatar esa posición extremista de un usuario y decirle, oye, aguanta, esto tienes cómo explotarlo, tienes cómo hacer que funcione a tu beneficio. Y es por eso que cuando hablo de estos antecedentes, tengo que aprender todo lo que en los últimos 10 años se ha generado y además actualizarme, saber qué va a pasar en los próximos 10. O sea, es un trabajo mucho más complejo porque la tecnología es cambiante. Hace 1 año y medio no teníamos ni idea que los teléfonos que el vidrio ultra delgado podría doblarse. Y hoy ya tenemos ultra thin glass que se puede doblar o vendear. Y tenemos teléfonos plegables hoy. Tenemos hasta laptops que se pueden plegar. Se está trabajando en tecnología enrollable con Corning. O sea, ese tipo de cosas que hace 5 años no tenías ni idea que podían pasar. Pero uno como periodista no solamente debe enterarse de eso, sino también adaptar ese conocimiento para poder explicarlo. Lo decía Miguel hace un rato. Por ejemplo, esto a mí me desnucó cuando me enteré de una patente, porque ese es el otro lado de mi chamba, ver patentes. Ustedes me imagino que saben que hoy los teléfonos pues tienen casi como 5 cámaras o 4 cámaras, en fin. Se está buscando la manera que solo sea una y que dentro del lente haya un elemento líquido de combinación de agua con aceite que a través de electroconductores pues permitan que haya un zoom y una graduación de distancia para evitar que tengas múltiples objetivos, porque eso es lo que ocurre. Tenemos múltiples objetivos porque un lente, al tener tan poco espacio, no es una cámara de fotos que tiene un montón de vidrios dentro, sino que es una jamonada y media, pues debe tener distancias de vidrio a vidrio para generar esta perspectiva de 35 milímetros, 185 milímetros o n milímetros que fuera. Como no hay el espacio, tienen que poner varios lentes, como los ojos de mosca. Lo que están haciendo ahora es investigar para hacer que ese zoom pueda hacerse a través de lentes líquidos. Algo que
ya existe en la industria y que hay escáneres en fábricas que tienen lente líquido para hacer zoom directamente a códigos de barra. Nada más que a nosotros nunca lo hemos visto en un producto en caja. O sea, todo eso hay que aprenderlo. Y no solamente hay que aprenderlo, hay que entenderlo y hay que explicarlo. Y otra cosa con las cuales batallo ya para ir cerrando un poco la idea es que yo con el medio tengo que hacerles notar que detrás de una noticia de tecnología va a haber una marca, pero que esa marca no tiene por qué regular la manera en que yo la cuento, ni tampoco tiene que ajustar mi verdad o mi visión o mi opinión o mi información. Eso no es negociable. Y desde aquí mi apuesta para que la generación de periodistas de tecnología que puedan salir de las aulas en 3 o 5 años, motivados por el actual mercado que está en efervescencia, pues puedan entender que esto no dista de un trabajo periodístico basado en la ética, basado en los principios de la profesión, en donde tú no, o sea, ¿cuál es el riesgo aquí? Que tú le puedes decir a una persona, instala esta aplicación, y le puedes malograr el teléfono y una inversión de 1.200 o 1.500 o 2.000 soles, porque tú se lo recomendaste. Eso no es ético. Tienes que saber hasta qué punto tu participación en un colectivo, porque eso es lo que eres, parte de un colectivo que se interesa en temas de tecnología, puede aportar o puede dañar la inversión de alguien más. Es como generar pánico financiero o de repente lanzar fake news para alterar cómo la gente percibe el tema de una antena 5G que dicen que manda coronavirus. O sea, todo eso es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir. Y es ser claros en el tema de la evangelización de este tema. La tecnología no es esto. O sea, sí, esto es tecnología, pero no la resumamos a un tema de es un teléfono. La tecnología en verdad existe desde que un hombre inventó una lanza para matar un antílope a distancia. Todo esto nos permite soluciones y esas soluciones hoy se implementan de otra manera. Pero en verdad necesitamos estimular ese deseo no de consumidor, no de consumer, sino de prosumer, de gente que realmente pues tenga las ganas de invertir tiempo en educarse, de construir soluciones a futuro y sobre todo de entender que la tecnología no es una solución, sino es un instrumento que nos permitirá crear nuevas soluciones. Mi trabajo es ese, y es por eso que cuando hablo de un equipo nuevo con pasión, y hoy me ha llegado un teléfono nuevo que no he sacado de caja todavía, que lo tengo para reseñar mañana, en 2 semanas nadie hablará de él, y vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro, y tengo que compararlo con el que reseñé hace 2 años, y por eso dije que me quiero matar, porque en verdad hay tantas cosas que uno tiene que ver, pero sigue siendo tan divertido como el primer día. Y eso Pero es un nos poco la dejaste moraleja. claro eso, el periodismo es periodismo y vamos con una ética si hagamos una línea de ciencia o de tecnología. Y para ello voy a darle continuación a lo que tú estás diciendo con Marisabel. Ella es una fiel representante del periodismo científico y especialmente el periodismo ambiental. Ella es directora de Mongabay Latam. Bienvenida, Marisabel, y nos vas a hablar un poco de esos retos y las oportunidades que tenemos acá en el Perú con el periodismo científico, especialmente ambiental. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por las exposiciones, han estado muy interesantes, aunque Jesús recomienda que no seamos solo consumidores. Viendo los micrófonos de Miguel y Jesús he sentido mucha envidia de esa tecnología, porque yo tengo mi microfonito aquí que ya no se ve tan interesante. Es para reseña, lo tengo que devolver. pero ha sido interesante eso. Yo quería tengo un PPT, no sé cómo lo ¿Pero puedo... lo puedes compartir? Ahí Okay. en la Listo, opción. ya estoy. Perfecto. Acá está. Igual las personas que están conectadas y quieren o tienen preguntas, ahí nos lo pueden escribir al chat para responderlas al final de la presentación. Listo. Entonces, ahí estoy, ¿verdad? Correcto. Bueno, me parece muy interesante que estemos un poco compenetrados con la idea de llegar a más gente con lo que estamos haciendo, porque en verdad a mí una de las cosas que no me parece justo de cuando hacemos periodismo especializado es que nos quedemos conversando entre nosotros, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesario ampliar la conversación. Y segundo, tenemos que ampliar la conversación porque queremos lograr un impacto. Si seguimos hablando entre nosotros, los que hacemos un poco periodismo especializado, con algún enfoque científico, de alguna manera privamos a más gente de que pueda saber esto que estamos discutiendo, ¿no? Y eso creo que es importante, sobre todo en el tema ambiental, que toca tantos aspectos que son de coyuntura actual, ¿no? De lo que
cambio climático, permisos para hacer minería, deforestación, son cosas que nos interesan y a veces están solamente delimitados a cierto grupo que los está discutiendo y no estamos llegando a más, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto a veces nos parecemos un poco a los científicos que se quejan de nosotros porque dicen que no decimos las cosas bien y nosotros nos quejamos de ellos porque pensamos que somos muy complicados y a veces nos enredamos en ese círculo vicioso, ¿no? Y entonces yo de lo que quería hablar es de algunas cosas que me parece que están facilitando primero el contenido ambiental y segundo, adaptar ese contenido ambiental a distintos formatos, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí es algo, es una denuncia que hemos sacado hace poco sobre un grupo de menonitas que ha deforestado una zona, esta es Tierra Blanca en Loreto, ha deforestado entre Loreto y Ucayali alrededor de 2.500 hectáreas, pero lo interesante es que cada vez estamos usando más las imágenes satelitales para detectar y perseguir deforestación. Antes las imágenes satelitales eran propiedad de muy pocos institutos científicos que podían acceder a ellos y era muy caro en verdad poder tener acceso a ellos. Ahora tenemos cantidad de posibilidades, de instituciones, cualquier individuo puede entrar y ver qué está pasando en una zona de la selva o de la Amazonía peruana o de Sudamérica, y ver y hacer una comparación de años y ver cómo estaba Tierra Blanca en el 2016 y cómo está en octubre de 2020. O mucho más sencillo, cómo estaba en noviembre de 2016. Bueno, no he copiado la que debía, pero bueno, es decir, podemos hacer ciclos a partir de escoger un espacio en la Amazonía y ver cómo es que se ha ido deforestando la selva, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que nos permite, en primer lugar, perseguir el delito ambiental, ¿no? Y esta es la nota que sacamos y cómo esas herramientas están permitiendo también a las autoridades probar delitos, ¿no? Este de Baguaja Sonene fue lo mismo, conseguimos una coordenada y a partir de la coordenada la periodista fue a la zona, comprobó que efectivamente había espacios de deforestación, teníamos indicios de que además había una pista de aterrizaje, como pueden ver ahí, todavía no se había detectado, y después de que hicimos la historia, se encontró la avioneta con cargamento de cocaína, ¿no? Entonces, era bien interesante saber que podemos ir rastreando el delito a partir de estas herramientas. Otra herramienta interesante, ahora podemos ver o podemos seguir a los barcos durante su travesía en el mar, sobre todo en alta mar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en esa mancha? Son los barcos chinos, no sé si últimamente han escuchado estos barcos chinos famosos que dan la vuelta, y si ven, dan la vuelta de manera muy tramposa, diría yo, por la frontera de alta mar, ¿no? Entonces, no llegan a pasar a mar nacional, pero van por la frontera y pescan. Y como sabemos, en el ambiente no hay fronteras, entonces aunque pesques en la frontera, también estás afectando ecosistemas, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos permitió ver que uno de estos barcos chinos que tenía antecedentes de pesca ilegal había entrado a puertos de Callao y de Chimbote y las autoridades aquí no habían hecho nada. Y a partir de eso desarrollamos también una historia. Esta herramienta, Global Fishing Watch, también es una herramienta a la que puede acceder cualquier persona con curiosidad que quiere entrar y ver qué es lo que está pasando con el mundo de la pesca. Esta tiene que ver más con buscar bases de datos, que es algo que también se puede hacer, y con pedidos de información y de transparencia al gobierno, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue pedir, los regentes forestales son figuras que se crean en el gobierno peruano para tratar de que la madera que salga no sea madera ilegal. Obviamente, ¿qué hacen estas personas? Falsifican los documentos, y lo que hicimos fue hacer un pedido por transparencia de varios años de regentes forestales que habían falsificado, y ordenamos la información a partir de gráficos y también poniendo los rostros de quienes tenían planes de manejo falsos y cuánto había significado eso en términos de deforestación, ¿no? Y luego lo mismo hicimos para las pesqueras sancionadas, pedir todas las sanciones y cómo al momento de comparar habíamos descubierto que las sanciones en verdad habían pasado piola, ¿no? Lo mismo hicimos con los derrames de petróleo. ¿Cuántos habían? Solamente con los oficiales, porque hay otros derrames que no se cuentan, ¿no? Y la coyuntura política, que nunca nos deja, que es la que hemos estado viendo. Y otro aspecto de la tecnología que a mí siempre me gusta poner, y que creo que es algo que también nos ha ayudado a dinamizar, y que vamos a ver en otro aspecto, tiene que ver con las cámaras trampa, ¿no? Estas como pequeñas miradas con el paparazzi a la vida silvestre que nos han permitido acercarnos a los animales como antes no podíamos acercarnos. ¿No? Recuerdo hace poco o el año pasado estuve yendo al Manu,
Y bueno, a veces uno sale a hacer la caminata y no puede ver a los animales porque pues no están ahí, ¿no? Y una de las cosas que habían incluido en el tour y en la caminata en la que estábamos era poner una cámara trampa. Entonces uno regresaba al día siguiente o después de 2 días de estar en la zona y veías la cámara trampa y veías lo que se había filmado en ese espacio por donde tú habías caminado, ¿no? Entonces es una forma de que la gente también sienta más cercano el mundo silvestre, ¿no? En este caso aquí tenemos a un oso de anteojos, que son clásicos del bosque seco, pues diciéndole ahí a su asesno que ya vamos, ¿no? Vamos. Otro segundo aspecto que me parece interesante y que es importante en el caso del periodismo en el Perú, y creo que también por ahí lo mencionaban, es no quedarnos solamente con un aspecto de lo que vamos a sacar, ¿no? Sino hacer un seguimiento de las historias. Entonces, acá solamente para narrar una de las historias que hemos seguido, que es el de la avioneta, hemos hecho alrededor de, si no me equivoco, unas 8 o 10 historias sobre lo que está sucediendo en los alrededores y dentro del Parque Nacional Baguaja-Sonene, ¿no? Amenazado por minería ilegal, amenazado por narcotráfico, amenazado por tala, ¿no? Entonces es un tema que lo vamos siguiendo y de esa forma también vamos transmitiendo lo que sienten esas comunidades y pueblos indígenas que están dentro de la zona y que a veces pues se les toma el testimonio para una vez y luego no se regresa, ¿no? Y creo que parte de nuestro trabajo y lo que también tiene que ver con ser un medio especializado es estar continuamente en el tema. Bueno, ahí sigo con las notas. Y luego, me parece también un punto interesante con relación a reflexionar sobre el periodismo ambiental que tiene que ver con las colaboraciones transnacionales. ¿Por qué? Porque en medio ambiente las fronteras en verdad son un poco ficticias, ¿no? Se diluyen, porque hay muchas cosas que podemos comparar de aspectos que ya han pasado y que nos pueden dar cierta idea de qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, en el caso de la palma aceitera, este es un cultivo polémico. En Indonesia ha habido extensiones enormes de deforestación por palma aceitera. Hay otros países, como por ejemplo Colombia, que ya tienen una mayor cantidad de zonas de plantaciones de cultivo de palma, de palma, que son legales. En el caso de Perú es controversial porque se utilizan ciertos mecanismos para hacerse de zonas que no tienen necesariamente o estudios de impacto ambiental o permisos para deforestar, ¿no? Pero hacer la comparación nos permite ver el problema no solo como un problema de Perú, sino como un problema regional si lo comparamos con otros países en Latinoamérica y como un problema global si lo comparamos con lo que está sucediendo, por ejemplo, en los países de Asia o lo que está pasando en esas zonas, ¿no? Otro, huir para vivir. El caso de las amenazas de los defensores ambientales. Es un problema que obviamente estamos viendo en Perú, pero si lo encontramos y le ponemos mayor contexto sobre todo lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en México, podemos entender que es un problema regional, global, importante, y podemos ver además qué sucede cuando se nos escapa de las manos, ¿no? Tania, tú sabes muy bien cómo está la situación de cada vez más peligrosa y terrible en el caso de Colombia, y la cantidad no solo de personas amenazadas, sino asesinadas, ¿no? Y este es el de la pesca ilegal, que también fue una investigación que hicimos hace poco, no incluyó a Perú, pero incluyó estos mapas satelitales de referencia sobre los barcos y la forma en la que pescan, ¿no? Y acá este es el punto en el que tengo muchos más ejemplos, porque me parece muy interesante lo que dijeron Miguel y Jesús y también Mario con relación a cómo podemos llegar a más gente, ¿no? Y es efectivamente, yo creo que es cierto el hecho de que la gente está muy interesada en estos temas y, y a nosotros nos compete como periodistas tratar de darle todas las posibilidades para que ellos puedan acceder a esa información, ¿no? No se trata solamente de decir, bueno, ya acá está mi texto, esta es mi información, mi investigación súper buena, en fin. No, pero si la van a leer 5 personas nada más, no sé hasta qué punto es en verdad un servicio para los demás, ¿no? Entonces nosotros en Mongabay, y yo creo que hay muchos medios ahora, están apostando por ir más allá de simplemente publicar mi noticia, sino ver cómo puedo hacer para que esa noticia llegue a la audiencia que está pues desparramada en distintas plataformas, que le gustan, a algunos les gusta ver videos muy cortos, a algunos les gusta ver historietas, ¿no? Entonces yo he traído no solamente ejemplos aquí para esta parte de Mongabay, sino también otros medios que están haciendo cosas muy interesantes. Está el caso de Ojo Público, que hizo un cómic animado sobre lo que está pasando en Tía María, ¿no? Con relación al proyecto Pinero, que es súper bueno, se los recomiendo que le den una mirada. Nosotros, por ejemplo, que estamos también haciendo estas
historias para tratar de resumir un problema grande con algunas viñetas y algunos datos, ¿no? Entonces tratamos también de tenerlo de distintas formas, esto para algunas plataformas, también otras para ponerlas en Instagram, ¿no? Para entender, este es el caso de una investigación que sacamos en la Cordillera del Cóndor sobre mineros ilegales de Ecuador que traspasan la frontera para Perú para hacer minería ilegal. Este es un medio que también les recomiendo mirar, que se llama El Surtidor en Paraguay, que también hace mucha periodismo de este tipo ilustrado, pero resumiendo de manera muy acertada temas que son realmente complejos, ¿no? En este caso la deforestación del Chaco, ¿no? Este es el caso de Tierras Resistentes también, es una colaboración de por lo menos 10 países, si no me equivoco, el que también participó Mongabay, está en las cifras de Perú sobre defensores ambientales amenazados, ¿no? Y cómo podemos entender, cómo podemos encontrarlos, cómo ordenamos la información para que tú puedas buscar si solamente quieres buscar Perú, si solamente quieres buscar en el 2015, si solamente quieres buscar amenazas, amenazas a líderes, si solo quieres buscar amenazas a mujeres, ¿no? Podcast, no sé, les recomiendo Radio Ambulante, es una plataforma buenísima que está haciendo también historias, que son historias en profundidad sobre temas en los que incluyen también los temas ambientales. Este me gusta porque es además una de las cosas que hizo N+1, me acuerdo cuando recién empezábamos, la historia de nuevas especies de animales que gustan mucho, en este caso una nueva especie a la que le habían puesto un nombre que incluía la palabra Chespirito, como homenaje a Chespirito, y luego nosotros hicimos la nota, y luego en N+1 hicieron este dibujo, que obviamente se llevó las palmas porque realmente evidencia el homenaje que le querían hacer a este animalito, ¿no? Bueno, estamos haciendo Mongabay Explica, que son videos muy cortos y sencillos que tratan de explicar también temas complejos. Tenemos una trivia que también ponemos en Instagram, ¿no? Que tiene 4 o 5 preguntas, en el que también decimos, bueno, si sabes esto, trata de entrar a la investigación después de verlo y ofrecemos las respuestas, ¿no? Y esto es algo que me gusta porque a veces hay momentos en los que podemos compaginar bastante bien con los científicos, con los biólogos, que ellos también están tratando de hacer que sus temas lleguen a una audiencia más amplia, ¿no? En este caso, es la historia de una bióloga en Bolivia que estaba tratando de recaudar más fondos para poder hacer una investigación sobre esta rana que ya estaba en peligro de extinción, pero no habían encontrado hembras, ¿no? Entonces lo que ella necesitaba era fondos para poder hacer la expedición. Entonces le ocurrió convertir a su rana en un solitario Romeo, ¿no? Le hizo una especie de, le creó una cuenta en Match, que es como un Tinder, ¿no? Romeo buscando a Julieta, y a partir de eso empezó a crear una narrativa que tuvo mucho éxito en medios, hasta que efectivamente pudo reunir el dinero, pudo hacer la expedición, encontraron a las hembras, ¿no? Tenía su cuenta en Twitter, ¿no? Encontró a su Julieta, y el proceso sigue, ¿no? Entonces nosotros en Mongabay creo que hemos hecho como 9 historias, 9 notas sobre Romeo y Julieta, y es un tema que ha llegado más allá a temas, a medios internacionales, y creo que es por eso, ¿no? Porque también trató de encontrar una narrativa que pudiera calzar con la audiencia en un tema que es tan común en estos días, que es la extinción de animales y la falta de medios para que muchos científicos puedan hacer expediciones, ¿no? Y bueno, esto es lo último que tiene que ver con acuerdos de republicación. Yo creo que también nosotros como periodistas, bueno, y es el caso de Mongabay Latam, que además tiene una licencia de Creative Commons, es decir, nuestros contenidos son libres, buscamos activamente aparecer en otros medios, ¿no? ¿Nos interesa que nos lean en la página de Mongabay? Sí, pero la verdad nos interesa más que lean los contenidos de Mongabay, no importa si es en una web de Bolivia, si es en el Universo, si es en la del Comercio, si es en la de RPP, donde tenemos también un blog, si es en el Espectador. Entonces buscamos activamente que los medios puedan coger nuestras historias y republicarlas, ¿no? Y luego la respuesta que hemos tenido es que hay mucho interés con relación a las historias que estamos republicando ahí. Es decir, yo creo que sí hay un interés de la gente conocer más sobre temas ambientales, no necesariamente sobre temas sencillos, creo que también les gustan los temas complejos. Es cierto que en los medios no siempre hay o periodistas especializados en temas ambientales o presupuesto, porque a veces hay mucha capacidad, pero no necesariamente presupuesto para tocar estos temas, ¿no? Y lo último, y ahí con eso termino mi último minuto, es
los retos que nos está dejando el COVID, ¿no? Para seguir cubriendo periodismo ambiental. Hemos visto todo lo que se puede hacer, todo lo que se está haciendo para tratar de ver temas, utilizar tecnologías nuevas, utilizar nuevos formatos, ampliar plataformas, pero además el COVID ha llegado como una, vamos a ponerlo, no como un nuevo reto, ¿no? Entonces, estamos replanteándonos cómo hacer el trabajo de campo durante la cuarentena, cómo manejar las fuentes, cómo tratar temas que recrudecen. Lo que hemos visto, muchas de las denuncias que hemos visto fueron antes de la pandemia, y lamentablemente durante la cuarentena, obviamente los criminales no han hecho cuarentena, y nos falta ver qué va a pasar después, ¿no? El post-COVID, la reactivación económica, por dónde va a ir, qué va a pasar, qué está pasando con los pueblos indígenas, que han sido las comunidades, o una de las comunidades más afectadas durante la pandemia. Entonces creo que tenemos bastante trabajo, y creo que una de las formas de ir hablando de este trabajo justamente es compartir más esta información con los comunicadores que están acá, que también están tratando de, como nosotros, de ampliar ese círculo, ¿no? De ampliar la conversación a más audiencias, porque son temas que necesitan tener mayor visibilidad de la que a veces se les da, ¿no? Y Por bueno, supuesto, eso es. y para ellos, sí, por ellos estamos haciendo este evento, y este evento también colaborativo, porque mañana es Colombia y el viernes vamos a tener personas de Estados Unidos, España y toda América Latina. Pero por supuesto quiero hacer la sesión final y preguntarles, o que nos regalen una frase, frase para que todos los que hoy nos están viendo y los que nos van a ver en diferido puedan tuitear, puedan compartir en sus redes sociales, y que sea ese aprendizaje de que ustedes quieren compartir. Entonces, inicio con Miguel. Y, Tania, ¿me pides una frase de qué? ¿De qué tipo? ¿Una frase de lo que sea? No, de lo que tú nos explicaste, de cómo hacer divulgación de temas de neurociencia y de psicología, ¿no? Entonces, Ya, entiendo. O sea, a ver, si, la no sé si una frase conclusión. así que suene muy bonita, pero que es ser empático con quien nos escucha. Siempre pensar en quién nos está escuchando. Creo que ahí hay que concentrarnos, porque la forma de ampliar públicos, como diría Marisabel, que primero, Marisabel, me encantó tu trabajo, me he quedado pegado. Gracias. Primero porque bueno, soy biólogo y tengo fascinación por los temas. Yo trabajé mucho tiempo en Baboja Sonene, Ah, no, trabajé qué otro tiempo en buena. el Pacaya Samiria, así que en los Ah, dos lugares que has hablado son lugares dramáticos. O sea, lo que está sí. pasando en el Perú es tremendamente dramático. Nadie puede imaginarse que mientras nosotros estamos hablando aquí, hectáreas, hectáreas de bosque del Exacto. más hermoso, del bosque más diverso del mundo, se están talando para siempre. Eso no tiene retroceso, eso nunca más va a volver a ser el mismo. Y no sé si alguna forma yo podría ayudar, pero creo que no podemos hacer mucho con respecto a, se tiene que haber una mano dura, durísima en ese lado, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mío. Creo que hay que ser empático con quien nos escucha, porque la forma en la que la gente va a despertar es hablar con las palabras de ellos, pero no creer que porque ellos no conocen el tema no les puede interesar el tema. Esa es parte de nuestra labor. Gracias. Excelente, muchas gracias, Miguel, y vamos con Mario Alberto, la cuota juvenil. ¿Qué le dices a toda la gente joven que está escuchándote y que está viendo tu trabajo? Eh, bueno, felicidades a todos los exponentes, a Jesús, a Marisabel. Realmente me he quedado fascinado. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Gracias por el trabajo que han hecho, pero creo que hay mucho trabajo aún por hacer, pero esta vez de parte de toda la comunidad. Yo creo, o sea, varias ideas, ¿no? La primera creo que es la humildad con la que creo que estos ponentes que están acá pueden hablar de estos temas, ¿no? Creo que hay sí una vocación de servicio en lo que estamos haciendo, ¿no? No perder el norte de por qué hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, el hecho de darse la oportunidad también de seguir conociendo y seguir conociéndose, ¿no? El hecho de abrir una puerta como haber presenciado esta ponencia, abre una puerta y te ayuda justamente también a conocerte más, a conocer más, pero también a conocerte más, a descubrir nuevos aspectos de ti. Y creo que eso es fundamental. Y eso, gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Jesús Vélez, la reflexión del periodismo Ah, qué tecnológico. difícil. Quiero apelar al periodista que tenemos todos dentro y
Creo que en una época que estamos presenciando como esta, en donde una generación busca su oportunidad de labores basándose en lo que le apasiona, porque hoy hay gente que se gana la vida haciendo con pasión lo que ama y mostrándolo. Nosotros somos de una época distinta en donde tenías que estudiar para encajar en un modelo laboral. Hoy no, el mundo, hoy ya no te prepares para tocar puertas, ya tienes que prepararte para construir una. Y el periodismo de tecnología y el periodismo que no es generalista tiene enorme potencial. Si siempre acusamos a los medios generalistas de mainstream, es el momento para demostrar lo contrario. Y que el contenido que no es mainstream también es relevante, también es convocante, también es necesario, y sobre todo que en función de cómo lo plantees, cómo, vamos, es un trabajo, cómo lo vendas, porque también hay que aprender a llegar a las masas con tu mensaje, radica también en la manera en que no solamente vas a hacer estable un área del periodismo, sino que vas a hacer que más gente se apasione por hacer lo mismo que tú. Y cuando el mercado de periodistas de tecnología pues se cope, seguramente yo estaré buscando uno nuevo para estar en un océano azul y no estar metido en un océano rojo lleno con todos los periodistas que hacen lo mismo que yo. Y es ahí el espíritu de la innovación. Busca siempre un elemento nuevo en donde moverte. Esto es dinámico. O sea, todo esto se mueve y se va sentando. El asunto es, ¿te vas a dejar llevar o es que realmente vas a iniciar un curso tú? Y es ahí donde uno define el futuro y construye su presente. Muchísimas gracias. Importantísimo lo que acabas de decir. Y ahora vamos con la cuota femenina, María Isabel. Bueno, sí, yo creo que en general lo que estamos viendo con todas las personas que estamos compartiendo este panel es que una de las cosas que estamos buscando es que nuestros contenidos lleguen a más personas, ¿no? Y yo creo que antes los periodistas, y lo digo antes porque yo también soy de esa generación de transición, o sea, no abrí primero Twitter, sino tuve Hotmail, es que antes nosotros los periodistas nos acostumbrábamos a hacer la historia y a veces nos regocijábamos en la historia misma, ¿no? Y luego la parte de qué pasaba, bueno, no importaba tanto porque o salías en el periódico y el periódico se vende, o sales en la tele y en la tele alguien te mira, ¿no? Y ahora estos medios que tienen un mayor contacto con la audiencia, que tienen audiencias más especializadas, reclaman un poco más de nosotros como periodistas, ¿no? Reclaman un extra de trabajo en decir, bueno, tengo esta historia, en Mongabay publicamos historias que a veces tienen 3.000 palabras, son densas, grandes, ¿no? Pero luego yo me quedo mirándolas y digo, no quiero que esta historia, que está buena, muera ahí, en ese artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo la convierto en una historia en un minuto? Luego la convierto en gráfica, luego hago una trivia, luego hago un podcast, luego trato de hablar, y le sigo dando vueltas, ¿no? A ese contenido, le sigo dando vueltas y vueltas, exprimiéndole el jugo así, pero como hasta lo que le pueda quitar, ¿no? Y creo que, sobre todo, todos los emprendimientos digitales que estamos haciendo periodismo, creo que estamos tratando de hacer eso, porque nos mueve en verdad un servicio, ¿no? Entonces lo que queremos es que ya hemos hecho este esfuerzo por esta historia que es importante, consideramos que es importante, ¿cómo hacemos para que llegue a más personas, ¿no? Yo creo que eso es parte de nuestro trabajo, siempre, y siempre se lo digo a todos los periodistas, ¿no? Que no hay que olvidar eso, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho esa historia no solo para ir hasta Baguaja Sonene y estar ahí y sacar la foto, el selfie, sino porque queremos que algo pase con esa historia, ¿no? Queremos que algo suceda, y en eso está, creo, el corazón de lo que estamos haciendo, ¿no? Y la razón por la que lo seguimos haciendo a pesar de tantas dificultades que puede haber a veces, ¿no? Así es, la solidaridad principalmente y estos encuentros para poder trabajar en equipo y seguir buscando, ¿no? Que eso sea posible y que tenga un impacto social. Y para ello, ya para finalizar, le doy la palabra a Daniel Mesa, quien es editor del portal N+1 y también cofundador de la AP Ciencia, para dar las palabras de cierre. Bienvenido, Daniel. Gracias, Tania. Bueno, hemos tenido una jornada bastante enriquecedora, ¿no? Fructífera. Hemos estado en la mañana con la UNESCO, hemos estado con la ex ministra Patricia García, hemos estado con CITEC,
con medios como Ojo Público, con el comercio. Bueno, ha sido en realidad una jornada del segundo Foro Nacional de Periodismo y Divulgación Científica muy, muy enriquecedora, y por supuesto cerrando con broche de oro con estos excelentes ponentes, ¿no? Muy dinámico cierre, les agradezco mucho por su generosidad, por compartir con nosotros, con los ponentes, todo este conocimiento, y coincido en algo que han dicho, creo que todos han coincidido, ¿no? Es momento de buscar nuevos horizontes en la comunicación, ¿no? Y la ciencia está precisamente para ello, no solamente desde el periodismo, desde los grandes medios, sino también desde cada una de las organizaciones, universidades, empresas tecnológicas, bueno, cada una de ellas tiene un público, una audiencia que quiere atender, ¿no? Entonces, creo que ahí también está un poco el arte o el truco, ¿no? De compartir y utilizar todas estas habilidades artísticas, ¿no? Desde la actuación con Miguel, Mario, desde lo tecnológico con Jesús, desde lo artístico también, que ha demostrado bastante Mongabay, ¿no? No solamente periodístico, sino también artístico. Entonces yo les agradezco nuevamente a todas las personas que han asistido. Hemos tenido un promedio de 30 personas, por lo menos, un promedio de 30 personas por sesión. Y bueno, a nombre de toda la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Ciencias, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo para todos. Y seguimos mañana con Colombia. Gracias a todos. Por supuesto, Daniel. Entonces, no se olviden, segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación del Perú. Hoy termina, pero mañana inicia con Colombia. Somos países muy cercanos y muy hermanos. Y el viernes, por supuesto, la fase internacional con representantes del MIT, con representantes de Science y, por supuesto, también colegas de España y de toda América Latina. Los esperamos. Muchas gracias y continúa la noche. Feliz noche.